Hoy me voy a ocupar de analizar el trabajo de la filósofa y feminista argentina estadounidense María Lugones. Así como Aníbal Quijano es reconocido como el principal de los teóricos del pensamiento decolonial, también la filósofa y activista argentina María Lugones es considerada la fundadora, por así decirlo, del feminismo decolonial. Si bien esta corriente de pensamiento agrupa figuras diferentes y a veces contrarias a las de Lugones. Igual ocurre a propósito con el pensamiento decolonial, que en realidad es una red heterogénea que vincula muchos intelectuales teórica y políticamente distintos en torno a unos cuantos elementos conceptuales comunes, cuya identificación es precisamente el propósito de este curso. María Lugones nació en el año de 1944 en el pueblo de Floresta, Argentina, como hija de una familia inmigrante de Barcelona y viajó desde muy temprano a los Estados Unidos, donde estudió filosofía en la Universidad de California y posteriormente recibió su doctorado en 1978 por la Universidad de Wisconsin. Desde entonces se convirtió en una activista cercana al feminismo de las mujeres de color en los Estados Unidos, al mismo tiempo que ejercía su cátedra como profesora de estudios de la mujer en el Carleton College y luego como profesora titular en la Universidad de Binghamton, donde se desempeñó también como directora del programa de estudios latinoamericanos. En Binghamton debió conocer sin duda al sociólogo Immanuel Wallerstein, fundador del análisis del sistema mundo, quien en los años 90 invitaría a Aníbal Quijano para enseñar en esa universidad. Lugones tiene un libro titulado Peregrinajes, publicado en el año 2003, en el que recoge diversos ensayos en torno a las opresiones múltiples que sufren las mujeres. Ya para entonces, para el año 2003, Lugones se había convertido en una importante investigadora, educadora y activista lesbofeminista, trabajando con las comunidades latinas y chicanas en los Estados Unidos. También para ese momento había iniciado el diálogo crítico con la obra de Aníbal Quijano, a partir del cual va a desarrollar su teoría sobre la colonialidad de género. A este momento maduro de su producción corresponden tres importantes artículos que constituyen la base teórica del feminismo decolonial. El artículo Heterosexualismo y el sistema moderno colonial de género del año 2007, Colonialidad y género del 2008 y Hacia un feminismo decolonial del año 2010. Voy a ocuparme aquí solamente de estos dos últimos artículos que han sido publicados en diferentes revistas. Yo recomendaría consultar la antología presentada por Yuderquis Espinosa, Diana Gómez y Karina Ochoa bajo el título Tejiendo de otro modo, del año 2014, en el que se incluye el texto Colonialidad y género, publicado, como decíamos, en el año 2008 por la revista Tabula Rasa, del cual voy a citar en estos comentarios. Hay que decir primero que Lugones constituye o construye su teoría de la colonialidad de género a partir de dos influencias principales. La primera es el feminismo negro de los Estados Unidos, en particular el del movimiento de las mujeres de color. Y la segunda es la obra de Aníbal Quijano, cuyo trabajo Lugones conoció muy seguramente en la Universidad de Binghamton, como ya mencioné antes. Quisiera entonces presentar el trabajo de Lugones en base al modo en que ella misma consigue vincular creativamente estas dos influencias. La una, proveniente del activismo y la teorización del feminismo negro en los Estados Unidos, y la otra, proveniente del pensamiento latinoamericano. Del movimiento de mujeres de color, Lugones tomará la noción de interseccionalidad, desarrollada inicialmente por Kimberlé Crenshaw, una teórica negra crítica del racismo en los Estados Unidos, y que apunta a señalar que categorías como género, etnia, clase, raza o sexualidad no deben ser vistas como atendiendo a fenómenos separados, sino intersectados, interconectados. De modo que la identidad debe pensarse como múltiple, como compuesta de diversos elementos que se relacionan en niveles simultáneos. La interseccionalidad sería entonces el punto de encuentro entre diferentes líneas que se cruzan, formando una sola cadena múltiple de opresiones: el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, etc. Según Crenshaw,
Esto permitiría visibilizar las distintas formas de opresión que experimentan las mujeres y comprender el carácter sistemático y estructural de la injusticia sobre ellas. María Lugones se apropia de esta teoría, la complejiza y la desarrolla. Cito: Kimberlé Crenshaw y otras mujeres de color feministas hemos argumentado que estas categorías, género, raza, hombre, mujer, etc., han sido entendidas como homogéneas y que seleccionan al dominante en el grupo. Lo seleccionan como su norma. Por lo tanto, mujer selecciona como norma a las hembras burguesas blancas heterosexuales. Hombre selecciona a machos burgueses blancos heterosexuales. Negro selecciona a machos heterosexuales negros y así sucesivamente. Entonces se vuelve claro que la lógica de la separación categorial distorsiona los seres y fenómenos sociales que existen en la intersección, como la violencia contra las mujeres de color. Dada la construcción de las categorías, la intersección interpreta erróneamente a las mujeres de color. En la intersección entre mujer y negro hay una ausencia donde debía estar la mujer negra, precisamente porque ni mujer ni negro la incluyen. La intersección nos muestra un vacío. Por eso, una vez que la interseccionalidad nos muestra lo que se pierde, nos queda solo por delante la tarea de reconceptualizar la lógica de la intersección para, de este modo, evitar la separabilidad de las categorías dadas y el pensamiento categorial. Fin de cita, página 82 del artículo Género y Colonialidad. Bien, ¿qué significa todo esto? Básicamente que la categorización que utiliza, por ejemplo, el Estado en los Estados Unidos para desarrollar políticas de inclusión para las minorías implica de entrada una selección. La categoría mujer toma como norma válida para todas las mujeres a las hembras blancas heterosexuales y la categoría hombre toma como norma a los blancos machos heterosexuales. Por su parte, la categoría negro toma como norma a los machos negros heterosexuales. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Pues que en base a estas categorías se elabora una política pública supuestamente inclusiva en la que una particularidad es elevada a la universalidad, de tal manera que lo que vale solo para las mujeres blancas heterosexuales se hace valer para todas las mujeres. Y lo mismo ocurre cuando lo que solo vale para los machos negros heterosexuales de clase media se hace valer para todos los negros. Pero lo que más preocupa a Lugones es que al intersectar la categoría mujer con la categoría negro, el resultado no es mujer negra. ¿Por qué no? Porque las mujeres negras, ya son invisibles de entrada en la categoría mujer, que solo vale para las hembras blancas heterosexuales, pero también invisibles para la categoría negro, que solo vale para los machos negros heterosexuales. Es decir, que como dice Lugones, cito, la intersección nos muestra un vacío. Entonces, las llamadas mujeres de color, mestizas, chicanas, lesbianas, etc., quedan fuera de la representación. Este es el problema para Lugones, de lo cual ella concluye que las mujeres de color no son mujeres. Es decir, que no pueden comprenderse utilizando la categoría mujer, ya que ésta enmascara y oculta su experiencia concreta. En el artículo Hacia un feminismo decolonial dice Lugones, cito: es necesario que tengamos mucho cuidado con el uso de los términos mujer y hombre y que los pongamos entre corchetes cuando sea necesario tejer la lógica del locus fracturado. Si solamente tejemos mujer y hombre en el tejido mismo que constituye al sí mismo en relación con el acto de resistir, borraremos la resistencia misma. Solamente al ponerlos entre corchetes podemos apreciar la lógica diferente que organiza lo social en la respuesta resistente. Fin de cita de la página 112, y estoy citando de la versión publicada en el año 2011 por la revista La Manzana de la Discordia. Es por esta razón que, según Lugones, la categoría mujer funciona en realidad como una categoría que fortalece el racismo colonial. ¿Por qué razón? Insisto otra vez, porque la mujer negra, india, mestiza, etc., para poder pensarse como mujer, tiene que hacerlo como mujer blanca, ya que mujer solo habla de las mujeres blancas.
La categoría mujer es racista y colonial, puesto que obliga a las mujeres de color a pensarse como blancas, a verse a sí mismas en el espejo de la mujer blanca occidental moderna. Frente a este tema de hacer pasar lo particular por lo universal, la feminista hondureña Brenny Mendoza critica que la teoría de Lugones toma como estudio de caso la situación particular de las mujeres chicanas de los Estados Unidos, por lo cual es inadecuado convertir esta teoría en un universal que hable por todas las mujeres de la periferia colonial. Dice Brenny Mendoza a este propósito, cito: las chicanas y las afroamericanas en Estados Unidos han revolucionado la teoría feminista con sus conceptos como la interseccionalidad de género, raza, clase y sexualidad, la conciencia de la mestiza y el pensamiento fronterizo. Pero desconozco una teoría feminista de la región latinoamericana que profundice en su propia experiencia colonial y poscolonial. Las chicanas no pueden suplantar la teoría feminista latinoamericana. La misma Lugones, que esgrimió la idea de colonialidad de género de Quijano, no basó su reflexión en América Latina, sino en los avances teóricos de feministas norteamericanas y africanas. Si bien es cierto que las obras de autoras chicanas como Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, Norma Alarcón, Chela Sandoval y otras han mostrado un potencial epistémico de lo latinoamericano, ellas nos devuelven una imagen de América Latina doblada y subtitulada. Por más latinoamericana que aparezca la teoría feminista chicana, no puede ella aprender la experiencia vivida de las latinoamericanas que no migran hacia el norte. Fin de cita de Brenny Mendoza, de la página 101, y estoy citando acá del artículo que publica Brenny Mendoza en la antología de textos Tejer de otro modo que les mencioné hace un rato. Bien, igual no me voy a ocupar aquí de este debate en particular, sino que tan solo quiero señalar algunas dudas respecto al alcance explicativo de la teoría de la colonialidad de género desarrollada por Lugones, que voy a ampliar un poco más adelante. Voy a ampliar ahora mismo y más adelante voy a entrar a otros detalles. Lo que dice Lugones, en base a sus estudios empíricos en los Estados Unidos y a su uso de la noción de interseccionalidad, es que solamente la gente blanca occidental tiene género. Es decir, que categorías tales como hombre y mujer son ficciones coloniales, categorías que surgen a raíz de la experiencia de la colonización de las Américas. Tanto el diformismo sexual como la dicotomía de género no existían antes de la conquista de América, sino que son nociones introducidas a partir del siglo XVI. En el mundo anterior a la expansión colonial europea no existían ni el género ni la sexualidad, ni la raza, como dice Quijano. Lugones se basa para esto en los estudios de la feminista nigeriana y socióloga residente en los Estados Unidos, Oyeronke Oyewumi, quien en su libro de 1997, La invención de las mujeres, mostró que en el mundo yoruba no hay nada que un macho pueda hacer que no pueda hacer la hembra, lo cual significa que entre los yorubas no hay género, porque no hay roles sociales específicos que deban ejecutar los hombres y las mujeres respectivamente. De todo esto concluye Lugones que el género es una construcción colonial y que no existen, por tanto, en sentido estricto, mujeres colonizadas, porque por definición ninguna hembra perteneciente a una comunidad colonizada por los europeos es una mujer. Afirma Lugones en su artículo Género y colonialidad, cito: la sugerencia es no buscar una construcción no colonizada del género en las organizaciones indígenas de lo social. No existe tal cosa. Género no se escapa de la modernidad colonial. Fin de cita, página 109. Es decir, que es un error hablar de algo así como de mujeres indígenas, ya que esto conlleva utilizar una categoría, mujer, creada por los colonizadores europeos y apropiada acríticamente hoy por el feminismo blanco. Las hembras de las comunidades originarias precolombinas no son mujeres, pero tampoco son indígenas, como bien lo señaló Quijano, pues antes de la colonización de las Américas no había indígenas sino tan solo mayas, tolmecas, aztecas, incas, muiscas, etc. La categoría indio, así como la categoría negro, fue creada por los colonialistas europeos, pero también, añade Lugones, la categoría mujer, pues antes de la colonización no existía la dicotomía de género,
como una constitución normativa de lo social. Esta surge apenas a raíz de la experiencia de la colonización y se impone como un mecanismo para destruir las cosmologías ancestrales de los pueblos colonizados, imponiendo sobre ellas la visión dualista de la modernidad. Tampoco existía el dimorfismo sexual, porque era normal que un macho tuviera relaciones sexuales con otro macho y una hembra con otra hembra, por lo cual, y también era normal ver individuos intersexuales, dice Lugones, por lo cual los conquistadores europeos les calificaban como sodomitas. Resumiendo entonces, en base a las investigaciones empíricas de Oyewumi sobre los Yoruba, pero también de las realizadas por Paula Gunn Olin sobre las comunidades tribales nativoamericanas en los Estados Unidos, Lugones afirma que el género no era un principio organizador de lo social en las comunidades colonizadas por Europa, que muchas de esas comunidades eran incluso matriarcales y reconocían positivamente tanto la homosexualidad como la intersexualidad. De lo cual se sigue que el género ha sido un instrumento de dominación colonial sobre todos aquellos pueblos sometidos durante la expansión imperial europea desde el siglo XVI. Así las cosas, con la introducción de la categoría de género, se destruyen las instituciones sociales de las comunidades colonizadas y se transforman en dependientes de las instituciones occidentales para su supervivencia. La estructura no binaria de las comunidades tradicionales es reemplazada, de hecho, por la familia nuclear cristiana, donde las hembras pierden ya el papel de liderazgo social que les caracterizaba antes de la conquista. La categoría género es, entonces, un instrumento que va ligado íntimamente con la dominación y la colonización. No existe la mujer como categoría universal, y esto es algo que Lugones comparte con otras tendencias de la teoría feminista contemporánea y que es un tema muy discutido al interior del feminismo. De igual manera son interesantes sus críticas al feminismo eurocéntrico blanco, que precisamente trabaja con la categoría de mujer como si se tratase de una categoría universal, válida también para las mujeres no blancas. Al no problematizar la categoría mujer, el feminismo hegemónico liberal o de izquierdas tiende a naturalizar las experiencias de las mujeres blancas, occidentales y heterosexuales de clase media y alta, invisibilizando la experiencia de las comunidades que fueron incorporadas violentamente por la colonización europea y por las mujeres miembros de esas comunidades. Es decir, que bajo la bandera de que todas somos mujeres, se oculta la dominación específica que sufren la mayoría de las mujeres en las periferias coloniales o en las márgenes de los estados metropolitanos, como es el caso de las mujeres de color en los Estados Unidos. Afirmar que ser mujer tiene algo que ver con la naturaleza o con la biología equivale a ocultar los privilegios de ciertas mujeres, operándose de este modo una indebida universalización. Más adelante, sin embargo, voy a presentar algunas reflexiones críticas frente al modo ahistórico con el que Lugones utiliza sus categorías analíticas, que en realidad es uno de los mayores problemas que aquejan al pensamiento decolonial.